Evangelio de hoy. Sábado 20 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 26 al 38. En el sexto mes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen que estaba desposada con un hombre de la casa de David, llamado José. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, le dijo: Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó mucho por estas palabras. Y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está en su sexto mes la que llamaban estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La elección divina, un llamado para toda la humanidad. En el pasaje de Lucas el ángel Gabriel se presenta ante María, una joven de Nazaret, y la llama a una misión que cambiará la historia de la humanidad. La elección de María no es accidental ni fortuita, sino un acto divino lleno de propósito. Dios, en su infinita sabiduría, elige a una joven humilde y sencilla para ser la madre del Salvador. Este hecho subraya una verdad fundamental del cristianismo. Dios elige lo humilde y lo pequeño para llevar a cabo sus grandes planes. María no es una mujer de estatus social elevado, ni de gran reconocimiento público. Pero es precisamente esa humildad la que la hace receptiva al llamado divino. Esta elección de María nos invita a reflexionar sobre cómo Dios elige trabajar en el mundo. A menudo, creemos que Dios solo se manifiesta en lo grandioso y lo ostentoso. Pero su obra se realiza a menudo a través de lo sencillo y lo humilde. Este pasaje nos recuerda que la grandeza no se mide por el poder o el prestigio, sino por la disposición a colaborar con Dios, a ser instrumentos de su gracia. María, al aceptar su papel, nos muestra que cada uno de nosotros también está llamado a hacer la voluntad de Dios, sin importar nuestra posición en la sociedad. Si Dios puede elegir a una joven de Nazaret, también puede elegirnos a nosotros para llevar a cabo su obra en el mundo. La humildad de María, un ejemplo de confianza plena en Dios. Una de las características más sobresalientes de María en este pasaje es su humildad. Cuando el ángel Gabriel le comunica que será la madre del Salvador,
Su primera reacción no es la de orgullo o vanagloria, sino una reflexión profunda sobre cómo puede ser esto posible. María, al igual que todos nosotros, se siente limitada ante la magnitud de lo que Dios le está pidiendo. Sin embargo, su humildad no la lleva a la desesperación o el rechazo, sino a una aceptación confiada y abierta. Ella no se ve como digna de tal misión, pero confía plenamente en que Dios, en su infinita misericordia, le ha elegido para cumplir su voluntad. La humildad de María es un ejemplo para todos los cristianos, pues nos invita a reconocer nuestras propias limitaciones y a confiar en que Dios puede obrar grandes cosas a través de nosotros, incluso cuando nos sentimos pequeños o incapaces. María no duda del poder de Dios, sino que se somete con alegría a su voluntad. En nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces somos reacios a aceptar lo que Dios nos pide? ¿Por qué pensamos que no somos capaces o que no merecemos su gracia? La humildad de María nos enseña que, en nuestra debilidad, podemos encontrar la fortaleza de Dios, que nos capacita para lo que Él nos llama a hacer. La fe de María, un acto de aceptación en medio de la incertidumbre. Cuando el ángel Gabriel le revela a María que concebiría al Hijo de Dios, la joven no recibe esta noticia con una clara comprensión de lo que sucederá. Al contrario, el futuro es incierto para ella, pues esta misión traerá consigo muchas pruebas y sacrificios. Sin embargo, María responde con fe, aceptando el llamado de Dios sin tener todas las respuestas. Su fe no se basa en la comprensión total de los eventos futuros, sino en su confianza absoluta en la bondad y fidelidad de Dios. Este acto de fe es un modelo para todos nosotros. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que no entendemos los planes de Dios para nosotros. Pero la fe nos invita a confiar incluso en medio de la incertidumbre. La fe de María es una fe valiente, que no tiene miedo a lo desconocido, sino que se entrega con generosidad a lo que Dios le propone. Ella nos muestra que la fe verdadera no es una creencia abstracta, sino una respuesta activa al llamado divino. Aunque no siempre sepamos lo que implicará ese llamado. Al igual que María, somos llamados a vivir nuestra fe. No solo en los momentos de claridad, sino también cuando el camino es incierto y no podemos ver el resultado de nuestras acciones. La fe nos permite avanzar, confiando en que Dios tiene el control y que su plan es siempre bueno. El Espíritu Santo, la fuerza que transforma. El ángel le revela a María que será concebido en ella por la acción del Espíritu Santo. Este es un momento crucial en la historia de la salvación, pues marca el momento en que lo divino se une con lo humano. María, al aceptar la voluntad de Dios, se convierte en el medio por el cual el Hijo de Dios toma carne. Este acto de la encarnación es llevado a cabo por la fuerza transformadora del Espíritu Santo, quien actúa en María de una manera única y extraordinaria. El Espíritu Santo no solo fue el agente de la creación en los primeros días del mundo, sino que ahora actúa de manera visible en la historia de la salvación. El Espíritu Santo es la fuerza que nos transforma
en cada momento de nuestra vida. Al igual que el Espíritu actúa en María. Él quiere obrar en cada uno de nosotros, transformándonos y guiándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. A través del Espíritu Santo, somos capaces de decir sí a Dios. Incluso cuando no entendemos el alcance de lo que Él nos pide. El Espíritu es quien nos da la fuerza para seguir el camino de fe. Y nos capacita para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. En nuestra vida diaria, debemos abrirnos a la acción del Espíritu Santo, permitiéndole que nos transforme y nos guíe en cada paso que damos. La maternidad de María, un acto de entrega total. La misión que María recibe de Dios es, ante todo, un acto de maternidad. Ella no solo será la madre de Jesús en un sentido biológico, sino que asumirá una maternidad espiritual, que la llevará a vivir un amor total y sacrificado por su Hijo. La maternidad de María no es solo un regalo, sino una responsabilidad que implica sufrimiento, sacrificio y amor incondicional. María no solo da a luz al Salvador del mundo, sino que lo acompañará a lo largo de toda su vida. Desde el nacimiento en Belén hasta la cruz en el Calvario. Esta maternidad nos recuerda que el amor cristiano implica entrega y sacrificio. Al igual que María, estamos llamados a vivir nuestra fe con una disposición total de servicio, aceptando los desafíos que surgen en el camino, sabiendo que, a través de la entrega y el amor, podemos participar en el plan divino de salvación. La maternidad de María es un recordatorio de que, aunque el llamado de Dios en nuestras vidas puede implicar sufrimiento, también nos lleva a la plenitud del amor y la vida. En la maternidad de María, encontramos una fuente inagotable de amor y ternura que refleja el corazón mismo de Dios. María, mediadora de la gracia. María no solo es madre de Jesús, sino también mediadora de la gracia que proviene de Él. En su sí a Dios, ella se convierte en el canal a través del cual la salvación entra en el mundo. Jesús, el Hijo de Dios, viene al mundo a través de María, quien lo acoge y lo nutre en su vientre. Esta mediación de María no es una simple intercesión, sino una participación activa en el misterio de la salvación. Su papel en la redención no la coloca en un lugar de protagonismo aislado, sino como una colaboradora cercana de la obra de Dios. En este sentido, María es el modelo de cómo debemos colaborar con la gracia divina en nuestra vida. A través de María, Dios nos enseña que la gracia no solo es recibida, sino también compartida. Como María, estamos llamados a ser canales de la gracia de Dios, extendiendo su amor y misericordia a los demás. Al vivir nuestra fe de manera activa y generosa, podemos ser instrumentos de la gracia divina en el mundo, llevando el amor de Cristo a todos los que encontramos en nuestro camino. La sencillez de María, un testimonio de confianza en lo pequeño. María es una mujer sencilla, humilde y de una familia sin grandes riquezas ni poder social. Sin embargo, su respuesta al llamado de Dios es grandiosa. La sencillez de María no debe entenderse como un signo de pobreza material, sino como un testimonio de humildad y disposición. A lo largo de toda su vida, María muestra que no son las grandes riquezas o el reconocimiento humano lo que importa, sino la pureza de corazón,
y la disposición a seguir a Dios en lo pequeño. En este sentido, María nos enseña que lo que importa no son las grandes acciones o logros, sino la actitud con la que vivimos nuestra relación con Dios. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo podemos, en nuestra vida diaria, ser fieles a Dios en las cosas más simples y cotidianas. María, un modelo de esperanza en la promesa de Dios. La respuesta de María al ángel refleja una profunda esperanza en la promesa de Dios. Al aceptar la misión que se le presenta, María no solo se somete a la voluntad divina, sino que también expresa su fe en que lo que Dios ha prometido se cumplirá. María no entiende completamente los detalles del futuro, pero su confianza en Dios es tal que, al recibir el mensaje del ángel, acepta el plan divino, sabiendo que la promesa de un Salvador se está cumpliendo en ella. Ella es un modelo de esperanza, ya que, a pesar de las incertidumbres que implica ser madre del Hijo de Dios, confía en que Dios tiene el control y que su plan será para el bien de toda la humanidad. En este sentido, María nos invita a vivir con esperanza, incluso cuando no vemos claramente el futuro. Nuestra vida cristiana está marcada por la confianza en las promesas de Dios, que, aunque a veces nos parezcan lejanas o incompletas, siempre se cumplirán. María, al recibir al Salvador en su seno, nos recuerda que siempre podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando no entendemos completamente su voluntad. La profundidad del sí de María, un compromiso radical con Dios. El sí de María no es solo una afirmación verbal, sino un compromiso radical con Dios. Al aceptar la voluntad divina, María no solo se entrega a una misión extraordinaria, sino que se ofrece a sí misma completamente al plan de salvación de Dios. Este sí es un acto profundo de rendición, que va más allá de un simple acuerdo o aceptación pasiva. María se entrega con todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Ella no solo acepta el mensaje del ángel, sino que se convierte en un instrumento de la salvación de la humanidad. Este compromiso radical con Dios debe ser también nuestra respuesta ante su llamado. Al igual que María, estamos llamados a comprometernos plenamente con la misión que Dios tiene para nosotros. Este compromiso no siempre es fácil y puede implicar sacrificios. Pero, como María, debemos estar dispuestos a decir sí a Dios, incluso cuando no comprendemos completamente lo que nos pide. La verdadera obediencia no se basa en la comprensión total de lo que Dios está haciendo, sino en la disposición total a seguir su voluntad. María y la humildad, reconociendo la gracia de Dios. El Evangelio de Lucas pone en evidencia la humildad de María, quien al escuchar el mensaje del ángel no se llena de orgullo o presunción, sino que se pregunta cómo puede ser posible tal cosa. La humildad de María no es una negación de su valor o dignidad, sino el reconocimiento de que todo lo que ella es, todo lo que tiene, proviene de Dios. Su humildad se manifiesta en su disposición a aceptar lo que Dios le pide sin cuestionar su elección ni sentirse merecedora de tal honor.
María es consciente de su pequeña estatura en el gran esquema del mundo, pero en su humildad acepta la misión divina. La humildad de María también nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con la gracia de Dios. A menudo, nos cuesta aceptar que lo que somos y lo que tenemos es un regalo divino. Nos sentimos inclinados a pensar que nuestros logros son el resultado de nuestros propios esfuerzos, sin reconocer que todo lo bueno viene de Dios. La humildad de María nos desafía a reconocer que, sin Dios, no seríamos nada, y que todo lo que logramos y todo lo que somos es parte de su gracia. Vivir en humildad es vivir en dependencia de Dios, reconociendo que Él es el origen de todo lo que tenemos y todo lo que somos. María y el misterio de la Encarnación. El misterio de la Encarnación, que se inicia en el sí de María, es el centro de la fe cristiana. A través de este acto, Dios se hace hombre. Se une a su creación de una manera nueva y maravillosa. María, en su aceptación, no solo es el medio por el cual Jesús llega al mundo, sino que también se convierte en la primera en vivir el misterio de la Encarnación. En ella, Dios se hace presente en la humanidad de una forma concreta y tangible. Y ella, como madre, acoge este misterio con un corazón puro y dispuesto. Este misterio de la Encarnación es una invitación para cada cristiano. María es la primera en acoger a Cristo en su vida. Pero todos los cristianos están llamados a hacer lo mismo. Abrir nuestros corazones para recibir a Cristo. La Encarnación no solo habla de un evento pasado, sino que tiene relevancia para nuestro presente. Cada vez que acogemos a Cristo en nuestro corazón, estamos viviendo un nuevo momento de encarnación. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacer espacio para Jesús en nuestra vida? Al igual que María lo hizo, ella nos enseña a recibir a Dios en lo profundo de nuestro ser y a dejar que ese encuentro transforme nuestras vidas. El papel de la Virgen María en la historia de la salvación. María tiene un papel único y central en la historia de la salvación. Ella es la primera en vivir la salvación que su Hijo traerá al mundo, y su aceptación del plan de Dios marca el inicio de la obra redentora de Cristo. Sin el sí de María, el misterio de la salvación no habría podido realizarse como lo hizo. Este papel de María es también una invitación a cada uno de nosotros a participar activamente en la obra de Dios. Al decir sí al plan divino, María se convierte en una colaboradora clave en la realización del reino de Dios en la tierra. La Virgen María no solo es la Madre de Jesús, sino también la Madre de todos los cristianos. A través de ella, los creyentes somos llamados a entrar en el misterio de la salvación, a reconocer a Jesús como el Salvador y a participar de su vida y obra. Al contemplar el papel de María en la historia de la salvación, podemos sentirnos inspirados a vivir nuestra vida cristiana con una disposición activa y generosa, aceptando también nuestra misión en el plan de Dios. María como símbolo de la Iglesia. María es, además, un símbolo de la Iglesia. Ella es la primera en recibir a Cristo. Y de la misma manera, la Iglesia es llamada a ser la receptora
y portadora de Cristo en el mundo. La Iglesia, como María. Dios pueda habitar y crecer. Y hacer un vehículo a través del cual el mensaje de salvación sea llevado a los demás. María es, por tanto, un modelo para la Iglesia. En su misión de acoger a Cristo. Y de compartir su mensaje con el mundo. La Iglesia, al igual que María, es llamada a ser fiel, humilde y disponible para cumplir la voluntad de Dios. María, como madre, da vida, y la Iglesia, como madre espiritual, da vida al mundo al llevar el Evangelio. Al reflexionar sobre el papel de María en la historia de la salvación, podemos aprender a vivir nuestra vocación eclesial de manera más plena, siendo testigos y mensajeros del amor de Dios. La lección de confianza de María, un llamado a la fidelidad. María nos da una lección invaluable sobre la confianza y la fidelidad a Dios. A pesar de las dificultades que podrían haber surgido debido a su embarazo, las dudas de la sociedad o las incertidumbres del futuro, ella confía en que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Su fe y confianza no se basan en lo que puede ver, sino en lo que sabe que es verdadero. Dios es fiel a sus promesas. Ella es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, confiando en que Dios cumplirá lo que ha prometido, incluso cuando las circunstancias no sean fáciles o no comprendamos todo el camino. La confianza de María no es pasiva, sino activa. Ella no solo cree en las promesas de Dios, sino que actúa en consecuencia, tomando decisiones valientes y obedientes. María nos muestra que la verdadera confianza no es solo esperar que Dios haga algo por nosotros, sino estar dispuestos a colaborar con Él, a ser activos en el cumplimiento de su voluntad. Este tipo de confianza activa es un llamado a todos los cristianos a vivir su fe de manera comprometida, dispuesta a seguir a Dios, incluso cuando el camino no sea claro. La relevancia del sí de María para la Iglesia y el mundo. El sí de María, al aceptar ser la madre del Salvador, tiene repercusiones no solo para su vida, sino para toda la Iglesia y el mundo entero. Al decir sí, ella se convierte en el primer punto de contacto entre lo divino y lo humano. El primer templo en el que Dios se hace carne. Este acto de aceptación no solo transforma su vida, sino que cambia la historia del mundo. A través de María, la salvación de Dios llega al pueblo humano, y su sí se convierte en la puerta de entrada a la redención. Este acontecimiento nos recuerda que nuestras respuestas de fe, aunque puedan parecer pequeñas o insignificantes, tienen un impacto eterno en el plan de Dios para el mundo. Cada uno de nosotros, al aceptar la voluntad divina en nuestras vidas, puede participar en la transformación que Dios desea traer al mundo. Este aspecto de la reflexión nos invita a reconocer el impacto que nuestras decisiones diarias pueden tener, no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Al igual que María, cada vez que aceptamos lo que Dios nos pide, estamos abriendo las puertas a su acción en el mundo. La fidelidad y obediencia de María son un modelo para todos los cristianos.
ya que nos enseñan que, a través de nuestra disposición a colaborar con el plan de Dios, podemos contribuir a la construcción del reino de Dios en la tierra. La maternidad espiritual de María, un vínculo con todos los creyentes. María no solo es la madre de Jesús en el plano físico, sino también madre espiritual de todos los cristianos. Su maternidad no se limita al hecho de dar a luz al Salvador, sino que se extiende a cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. Desde el momento de su sí, María se convierte en un modelo de la relación de la Iglesia con Cristo. Una relación de amor, entrega y obediencia. En este sentido, María representa a la Iglesia misma, que es llamada a acoger a Cristo y a ser fecunda en la transmisión de su mensaje de salvación. Este aspecto de la maternidad espiritual de María nos recuerda que la Iglesia no es solo un lugar donde se celebran los sacramentos, sino una comunidad viva que, como María, debe acoger a Cristo y hacerle espacio en su vida. Así como María nutrió y cuidó a Jesús en su vientre, la Iglesia está llamada a nutrir la vida de Cristo en los corazones de todos los creyentes. La relación madre-hijo entre María y Jesús se convierte en un modelo para todos los cristianos, quienes están llamados a tener una relación personal y cercana con Cristo y a colaborar con Él en la obra de salvación. María y la obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia de María es uno de los aspectos más profundos de su respuesta a Dios. En su conversación con el ángel Gabriel, ella no solo escucha el mensaje, sino que lo acoge con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A pesar de las dificultades que puede suponer ser la madre del Salvador en una sociedad patriarcal, y a pesar de la incertidumbre del futuro, María no duda en aceptar el plan de Dios. Este acto de obediencia muestra su total confianza en Dios y nos invita a vivir nuestra fe con una disposición similar, dispuestos a hacer lo que Dios nos pide, incluso cuando no entendemos completamente las implicaciones de ese llamado. María nos enseña que la obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas o cumplir normas, sino un acto de amor y de fe. La verdadera obediencia implica entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así como María, nosotros también estamos llamados a vivir una vida de obediencia radical a Dios, dispuestos a seguir su camino, incluso cuando ese camino implique sacrificio y sufrimiento. El sí de María y la profundidad de la vocación cristiana. María, al dar su sí a Dios, no solo acepta una misión extraordinaria, sino que también se adentra en el misterio profundo de la vocación cristiana. Cada cristiano está llamado a seguir el ejemplo de María, abriendo su corazón a la voluntad divina y aceptando, sin reservas, la misión que Dios tiene para él o ella. La vocación cristiana no siempre es fácil ni clara, pero María nos muestra que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios nos lleva a la plenitud de la vida. Al igual que María, estamos llamados a ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo, a hacer presente a Cristo en todas nuestras acciones y relaciones. Este aspecto de la reflexión nos invita a considerar nuestra propia vocación cristiana.
Estamos dispuestos a responder al llamado de Dios con el mismo sí generoso que María dio. María no solo aceptó la maternidad de Jesús, sino que aceptó todo lo que eso implicaba. Una vida de sacrificio, amor y entrega. La verdadera vocación cristiana implica una entrega total a Dios y a los demás. Siguiendo el ejemplo de María, cada uno de nosotros está llamado a vivir su vida como un reflejo del amor y la obediencia que María vivió en su respuesta a Dios. La fuerza transformadora del Espíritu Santo en la vida de María. El papel del Espíritu Santo en este pasaje es fundamental. El ángel Gabriel le asegura a María que, aunque ella no conoce a hombre alguno, concebiría un hijo por la acción del Espíritu Santo. Esta intervención divina subraya que la obra de Dios no depende de nuestras fuerzas humanas, sino de la gracia y el poder del Espíritu. Es el Espíritu quien hace posible lo que parece imposible. María no podría concebir al Hijo de Dios por sus propios medios, pero por la acción del Espíritu Santo. Lo que era un imposible se convierte en realidad. El Espíritu Santo también actúa en nuestras vidas, transformándonos y capacitándonos para cumplir con la voluntad de Dios. María no solo fue transformada por la acción del Espíritu, sino que también se convirtió en un canal de esa gracia para toda la humanidad. Al igual que María, somos llamados a permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros, transformando nuestra vida y haciéndonos capaces de vivir según el plan divino. En la vida cristiana, el Espíritu es la fuerza que nos sostiene, nos guía y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La iniciativa divina, la gracia que precede. El anuncio del ángel a María es una muestra clara de que la iniciativa de la salvación viene de Dios. María no había buscado este privilegio ni había pedido ser la madre del Salvador. Fue Dios quien la eligió. Esta iniciativa divina nos recuerda que la salvación no es el resultado de nuestros esfuerzos o méritos, sino de la pura gracia de Dios. Dios en su misericordia decide actuar en la historia humana para llevar a cabo el plan de salvación. María es receptiva a esta gracia. Pero la gracia en sí misma es un don gratuito de Dios. Este recordatorio nos invita a reconocer que, al igual que María, estamos llamados a responder a la gracia de Dios. Nadie merece la salvación por sus propios méritos, sino que es un regalo de Dios que debemos acoger con gratitud y fe. La vida cristiana es una respuesta constante a la gracia que Dios nos da. Y al igual que María, debemos vivir de una manera que permita que esta gracia transforme nuestra vida y nos haga colaboradores activos en el plan divino. La profunda fe de María, no solo aceptación, sino esperanza. Cuando el ángel le anuncia a María que llevará en su vientre al Salvador, ella no tiene toda la información que quisiera tener sobre cómo se desarrollarán los eventos. La noticia es tan grande que no cabe en su entendimiento. Sin embargo, María no duda, sino que cree. Su fe es profunda y completa. No solo porque acepte lo que se le pide, sino porque confía plenamente en que el plan de Dios, aunque misterioso, es lo mejor para ella y para el mundo. La fe de María es un ejemplo para todos los cristianos, que también estamos llamados a confiar
en las promesas de Dios. Incluso cuando no entendemos completamente lo que nos está pidiendo. María nos enseña que la fe no es solo un acto de aceptación pasiva, sino una esperanza activa. Ella no solo acepta el mensaje del ángel, sino que abraza lo que significa para ella y para la humanidad. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en su plan, incluso cuando ese plan implica sacrificio, incertidumbre o sufrimiento. En este sentido, la fe de María es un faro de esperanza para todos los cristianos, ya que nos recuerda que, a través de nuestra fe, podemos participar en el gran misterio de la salvación y en la obra redentora de Dios. La aceptación radical de María, un llamado a la entrega total. María, al recibir el anuncio del ángel, nos muestra una aceptación radical de la voluntad divina. En ese momento, no solo recibe la noticia de ser madre del Salvador, sino que también acepta los desafíos y sacrificios que esa misión implica. En su respuesta, ella no sabe cómo se desarrollará todo, ni las dificultades que se le presentarán. Pero su sí es total y completo. Acepta con generosidad todo lo que Dios tiene para ella, reconociendo que su vida ya no le pertenece, sino que se convierte en un instrumento para llevar a cabo el plan divino. Este modelo de entrega total a Dios es un desafío para nosotros hoy. Al igual que María, estamos llamados a decir sí a la voluntad de Dios, sin reservas, sin saber a dónde nos llevará. La vida cristiana no siempre es fácil ni está exenta de sufrimiento. Pero el ejemplo de María nos recuerda que la verdadera paz y plenitud provienen de vivir en obediencia a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La fidelidad de María en la confianza plena. Al aceptar el mensaje del ángel, María nos enseña lo que significa vivir en total confianza en Dios. A pesar de las dudas naturales que podrían haber surgido, María no muestra inseguridad. Su fe no está basada en pruebas tangibles, o en la certeza de que todo saldrá bien según sus propios criterios. Ella simplemente confía en la palabra de Dios. Y este acto de fe se convierte en la base de su vida. María, al decir sí, no solo se entrega a una misión, sino que también entrega su vida a la fidelidad de Dios, sabiendo que Él cumplirá su palabra. La confianza de María es un modelo para todos los cristianos. En nuestras vidas, muchas veces enfrentamos situaciones inciertas y decisiones difíciles. Sin embargo, al igual que María, somos llamados a confiar en las promesas de Dios, a creer que Él tiene el control de nuestras vidas, aunque no siempre veamos el camino claro. La verdadera fe implica dar un paso de confianza sin ver, sabiendo que Dios nunca nos abandona. María, un ejemplo de pureza y obediencia. Otro aspecto importante del sí de María es su pureza. María, en su humildad y obediencia, acoge el mensaje del ángel de manera pura, sin egoísmo ni deseo personal. Ella no se siente impulsada por ningún interés egoísta, sino que se ofrece por completo a Dios, reconociendo que su vida está al servicio del plan divino.
En este contexto, la pureza de María no solo se refiere a la castidad, sino a una pureza de corazón y mente, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios, sin contaminarla con intereses personales o mundanos. La pureza de María es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe. En un mundo donde las distracciones y los intereses egoístas a menudo nos alejan de Dios, María nos llama a volver a lo esencial. Ser puros de corazón, con el único deseo de hacer la voluntad de Dios. La pureza de María también nos invita a examinar nuestras propias intenciones y motivaciones. ¿Estamos buscando a Dios de manera sincera? ¿O nuestras acciones están motivadas por intereses personales? La vida cristiana se basa en la pureza de corazón y la disposición a poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos. La fuerza del Espíritu Santo, transformación en acción. El Espíritu Santo tiene un papel central en este pasaje, ya que es a través de su poder que María concibe al Hijo de Dios. Este acto divino no depende de las fuerzas humanas, sino de la acción directa del Espíritu. La concepción de Jesús en el vientre de María es un testimonio de la eficacia y el poder del Espíritu Santo para transformar lo imposible en realidad. María no tiene el control sobre cómo esto sucede, pero confía plenamente en que Dios tiene el poder para llevar a cabo lo que promete. Este aspecto nos invita a reflexionar sobre el papel del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Al igual que María, nosotros también estamos llamados a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, transformándonos y capacitándonos para cumplir con la voluntad de Dios. No importa lo que nos parezca imposible o fuera de nuestro alcance. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos llevar a cabo lo que Dios nos pide. El Espíritu Santo no solo transforma a María, sino que transforma nuestra vida cada día, guiándonos hacia una vida más conforme a la voluntad divina. La encarnación, el misterio de Dios hecho hombre. La encarnación, que comienza con el sí de María, es el misterio central de nuestra fe. Dios, el creador del universo, decide hacerse hombre en la persona de Jesús. Este acto de humildad y amor es una de las mayores maravillas de la historia de la salvación. María, al aceptar ser la madre del Salvador, se convierte en el instrumento a través del cual el Hijo de Dios entra en el mundo humano. La encarnación es, por tanto, un misterio profundo y un regalo inmenso. Dios se hace cercano. Se hace uno de nosotros para salvarnos. La encarnación no es solo un evento histórico, sino que tiene implicaciones para nuestra vida diaria. Al aceptar a Cristo en nuestra vida, estamos invitando a la presencia de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Así como María acogió a Jesús en su vientre, nosotros también debemos acogerlo en nuestros corazones. La encarnación es un recordatorio de que Dios no está lejano, sino que ha elegido estar con nosotros, compartir nuestras luchas y alegrías, y caminar junto a nosotros en nuestro viaje espiritual. María, un modelo de respuesta al llamado divino. María es un ejemplo perfecto de cómo debemos responder al llamado de Dios. En su diálogo con el ángel,
Ella no duda ni vacila en aceptar la misión que Dios le propone, a pesar de las dificultades y los riesgos que implica. Al decir sí, María no solo se pone al servicio de un plan que la supera, sino que se convierte en el modelo de la respuesta ideal de todo cristiano al llamado divino. Ella nos enseña que la respuesta de fe no es una cuestión de entenderlo todo, sino de confiar plenamente en Dios y en su sabiduría infinita. Hoy, como cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo de María en nuestras vidas cotidianas. Cada uno de nosotros recibe un llamado divino, ya sea a través de nuestra vocación, nuestra familia, nuestro trabajo o nuestras relaciones. La disposición de María a decir sí al plan de Dios, sin reservas y con confianza, debe inspirarnos a ser generosos en nuestra respuesta. Decir sí a Dios significa estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, a arriesgarlo todo por Él y confiar en que su voluntad para nosotros siempre es lo mejor, aunque no siempre entendamos cómo se llevará a cabo. La disponibilidad de María, un ejemplo de aceptación total. La disponibilidad de María no se limita a una respuesta puntual, sino que se convierte en una actitud continua a lo largo de su vida. Desde el momento de la anunciación, ella acepta lo que Dios le pide sin saber lo que sucederá después. Cada paso de su vida estuvo marcado por esta disposición a vivir según la voluntad de Dios. La vida de María es un testimonio de cómo una respuesta de fe puede transformar toda una vida, desde su concepción hasta el pie de la cruz. Esta actitud de disponibilidad es un modelo para todos los cristianos. Al igual que María, estamos llamados a estar siempre dispuestos a decir sí a Dios, sin importar el momento o las circunstancias. La disponibilidad de María nos recuerda que la vida cristiana es una constante disposición a vivir según el plan divino, confiando en que Él tiene el control y que todo lo que hace es para nuestro bien. El sí de María y la redención. El sí de María no solo cambia su vida, sino que tiene un impacto eterno en toda la humanidad. Gracias a su aceptación, el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que abrió la puerta a la salvación. María se convierte en la primera en cooperar con la redención de la humanidad, al permitir que Dios actúe en su vida de manera plena. Su sí nos recuerda que, aunque no siempre entendamos los planes de Dios, nuestra obediencia puede tener un impacto eterno en el mundo. Este aspecto de la reflexión nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras propias decisiones. Al igual que María, nuestras respuestas a Dios pueden tener repercusiones mucho más allá de lo que imaginamos. La vida cristiana nos llama a colaborar con el plan de Dios de maneras que pueden cambiar la historia, aunque no siempre comprendamos la magnitud de nuestra participación. Al decir sí a Dios, estamos cooperando con Él en la obra de salvación. María como modelo de fe para todos los cristianos. María es un modelo de fe vivida, un ejemplo concreto de cómo la fe se puede llevar a cabo en la vida cotidiana. Su fe no es solo un acto intelectual, sino una fe que se expresa en su disposición a seguir la voluntad de Dios, a vivir con confianza en su plan, y a enfrentar las incertidumbres de la vida con paz. María no solo aceptó un evento extraordinario, sino que vivió su fe todos los días, guiada por la confianza y la obediencia a Dios. Al reflexionar sobre el ejemplo de María, somos llamados a vivir nuestra fe de manera activa, diaria y profunda. No basta con decir que creemos, necesitamos vivir esa fe con obras concretas.
confiando en Dios en cada momento de nuestra vida y enfrentando las dificultades con la certeza de que Él está con nosotros. La vida cristiana, una respuesta diaria al plan divino. Al igual que María. Nuestra vida cristiana es una respuesta diaria al llamado de Dios. Cada día, somos invitados a escuchar la voz de Dios y a decir sí a su voluntad, independientemente de las dificultades que puedan surgir. La vida cristiana no es solo un acto puntual de fe, sino un proceso continuo de respuesta a Dios, que requiere de nuestra disposición y fidelidad constante. María, al decir sí una vez, no solo acepta una misión temporal, sino que se entrega completamente a Dios para siempre. Este llamado a una respuesta diaria es un reto, pero también una invitación a vivir con propósito y dedicación. Cada día, debemos preguntarnos: ¿estamos respondiendo a la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad, aunque no siempre entendamos completamente el camino? La vida cristiana es un acto de fe y obediencia diaria, y, al igual que María, estamos llamados a decir sí a Dios en cada momento. La lección de María: abrazar lo imposible con fe. María nos enseña que la fe no se trata de entender todo o de ver todo claramente, sino de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Al aceptar ser la madre del Hijo de Dios, María abrazó lo que era humanamente imposible, pero confió plenamente en la promesa de Dios. Este es el modelo de fe que todos los cristianos estamos llamados a vivir. Creer que con Dios lo imposible es posible, y que su poder puede transformar cualquier situación. El llamado divino y la respuesta humana. Uno de los aspectos fundamentales del relato de la Anunciación es cómo Dios, en su infinita sabiduría, se dirige a María, una joven sencilla de Nazaret, para confiarle la misión más grande de la historia: ser la madre del Salvador. Esta intervención divina nos recuerda que el llamado de Dios puede llegar en cualquier momento y de manera inesperada. María no estaba buscando este llamado, ni se preparó para él, pero fue receptiva y respondió con fe y obediencia. De la misma manera, cada uno de nosotros recibe un llamado divino en algún momento de nuestras vidas. Y aunque no siempre estamos preparados para recibirlo, nuestra respuesta debe ser de confianza en el plan de Dios, tal como lo fue la de María. Nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a aceptar el llamado de Dios cuando nos llame, aunque no sepamos qué implicará o a dónde nos llevará? La gracia de Dios, la fuente de la fuerza de María. María, al ser llamada a ser la Madre de Dios, no lo hace desde su propia capacidad o fuerza, sino que es fortalecida por la gracia divina. Esta gracia no solo le permite aceptar la misión, sino también la sostiene en los momentos difíciles que vendrán, como la persecución, la incertidumbre y el sufrimiento a lo largo de su vida. La gracia de Dios es esencial para cumplir cualquier misión que Él nos encomiende. Y es algo que debemos pedir constantemente en nuestra vida diaria. La gracia de Dios no es algo que se recibe una sola vez, sino que es algo continuo.
María, en su humildad, supo que no podría cumplir con el plan divino sin la ayuda de Dios. De igual manera, debemos reconocer que no podemos vivir nuestra vida cristiana sin la constante ayuda de la gracia divina. Cada vez que respondemos a su voluntad, Él nos da la fuerza para llevarla a cabo. La humildad de María, aceptar lo que no comprendemos. La humildad de María es otro aspecto sobresaliente en este pasaje. Ella no se considera digna de la misión que se le encomienda, ni exige comprender todo lo que sucederá. María se somete a la voluntad de Dios, sin cuestionarla ni buscar explicaciones. Esta humildad se expresa no solo en la disposición a ser la madre del Salvador, sino también en la aceptación de los sacrificios y dificultades que vendrán con esta responsabilidad. La humildad de María nos enseña que no siempre tenemos que entender los planes de Dios para nosotros. A veces, nuestras vidas pueden estar llenas de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Pero el ejemplo de María nos invita a confiar en que Dios tiene un propósito más grande para nosotros, aunque no lo comprendamos en su totalidad. La humildad nos permite acoger la voluntad de Dios, sin exigir explicaciones, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La disponibilidad de María, abrazar el misterio divino. La disposición de María a acoger el misterio de la encarnación. En su vida es una lección profunda para todos los cristianos. María no tenía todas las respuestas, ni sabía cómo iba a desarrollarse todo el proceso de su maternidad divina. Sin embargo, su disponibilidad a vivir el misterio divino es lo que la hace tan especial. Ella acoge lo que no puede comprender, sin reservas ni miedos, y se entrega completamente a Dios. Esta disponibilidad al misterio de Dios es una característica que debemos cultivar en nuestra vida cristiana. A menudo, nos enfrentamos a situaciones que no comprendemos o que nos resultan desconcertantes. Pero debemos aprender a aceptar esos misterios con fe y confianza, sabiendo que el plan de Dios es perfecto, incluso cuando no podemos verlo con claridad. Al igual que María, estamos llamados a abrazar el misterio de la vida cristiana, con todas sus incertidumbres, confiando plenamente en que Dios nos guiará a través de ellas. María y el Evangelio de la Esperanza. María, al recibir el mensaje del ángel, se convierte en el primer testigo de la esperanza que Cristo traerá al mundo. Aunque el momento de la anunciación está marcado por la grandeza del evento, también se inscribe en una realidad de espera. Israel había esperado durante siglos la llegada del Mesías. Y María, al aceptar ser la madre de Jesús, se convierte en la portadora de esa esperanza. La esperanza no es algo pasivo, sino algo que debe vivirse activamente, tal como lo hizo María, quien vivió cada momento con la esperanza de la salvación que estaba por llegar. La esperanza que María vivió es un modelo para nosotros. En nuestras propias vidas, estamos llamados a vivir con esperanza, no como una simple expectativa pasiva,
sino como una virtud activa que nos impulsa a vivir con fe, alegría y confianza en las promesas de Dios. Así como María, somos llamados a ser portadores de esperanza en un mundo que muchas veces está marcado por el sufrimiento y la desesperanza. María y la superación del miedo. Es comprensible que María, al ser visitada por un ángel, sintiera temor ante lo que le estaba siendo anunciado. El temor es una respuesta natural frente a lo extraordinario y lo desconocido. Sin embargo, el ángel le asegura que no tema, porque Dios está con ella. María, aunque humana, supera su miedo con la fe y la confianza en la palabra de Dios. Este es un modelo para nosotros. A menudo en nuestras vidas enfrentamos miedos e incertidumbres, pero debemos aprender a superarlos confiando en la presencia de Dios. Este momento señala el comienzo de la salvación, y es un recordatorio de que cada acto de fe, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno. La respuesta de María no solo cambió su vida, sino que cambió la historia del mundo entero. De manera similar, nuestras respuestas a Dios, aunque puedan parecer pequeñas o insignificantes, tienen un impacto eterno en el reino de Dios. Al concluir nuestra reflexión sobre el pasaje de Lucas, vemos que la vida de María, su sí al llamado de Dios, se convierte en un ejemplo radical de fe, obediencia y disposición. Ella nos enseña que la fe no es un simple acto de creencia, sino una respuesta activa y transformadora a la invitación divina. Su vida nos recuerda que el verdadero propósito de nuestra existencia está en colaborar con el plan de Dios, aceptando con humildad y valentía lo que Él nos pide. Aunque no siempre comprendamos completamente el camino por delante. María, en su juventud, sin conocer el futuro, aceptó ser la madre del Salvador, confiando plenamente en el poder de Dios para llevar a cabo lo imposible. Su fe no era ciega, sino una confianza profunda en la fidelidad divina. Su respuesta al ángel no solo cambió su vida, sino que alteró la historia de la humanidad. En ese sí estaba contenida la redención de todos nosotros. La entrada de Dios en el mundo en la persona de Jesús. La humildad con la que María aceptó su misión es un ejemplo poderoso para nosotros. Ella no se consideró digna ni se vio como alguien excepcional, sino como una humilde sierva dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Esta actitud de humildad es una invitación para todos nosotros a reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios y, al mismo tiempo, nuestra grandeza al ser llamados a colaborar en su plan. El sí de María no fue solo un acto momentáneo, sino una disposición a vivir una vida completamente entregada a Dios. Cada día, cada momento, María reafirmó su sí en su vida cotidiana, cargando con las implicaciones de ser la madre de Jesús, el amor, el sufrimiento, la alegría y el sacrificio. Ella nos enseña que seguir a Dios no siempre será fácil, pero siempre será lo mejor, y siempre se logra en el contexto de una relación de amor y confianza con Él. Por último, el ejemplo de María nos invita a mirar nuestra propia vida y preguntar: ¿estamos dispuestos a decir sí al llamado de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser los instrumentos de su gracia en un mundo que tanto lo necesita? Como María, somos llamados a ser canales de bendición, a hacer de nuestra vida un espacio donde Dios pueda morar y obrar en nosotros. Nuestro sí a Dios es un testimonio de fe, esperanza y amor, y es un paso hacia la realización plena del plan divino en nuestras vidas y en el mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.